proceso de las controversias constitucionales y el proceso de las acciones de inconstitucionalidad. El artículo 1 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional, fracciones 1 y 2, mencionan que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación conocerá y resolverá con base en las disposiciones del presente título las controversias constitucionales en las que se hagan valer violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las acciones de inconstitucionalidad a que se refieren las fracciones 1 y 2 del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. A falta de la disposición expresa, se estará en las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles. Es decir, que si de momento no se encuentra, digamos, una justificación para la inconstitucionalidad o para el proceso de controversia de inconstitucionalidad, se podrá recurrir al Código Federal de Procedimientos Civiles. Conforme a eso, si existe una norma la cual pueda ser empleada para juzgar el caso. Y la resolución de la Suprema Corte de Justicia solo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas siempre que fueran aprobadas por una mayoría de cuando menos 8 votos. Es decir, que voten jueces o magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eso es lo que menciona el artículo 105 constitucional. Ahora bien, los artículos del 2 al 10 de la Ley Reglamentaria del artículo 105 constitucional, fracción 1 y 2, hacen mención acerca de los procesos de notificación de los plazos que marca la ley para contestar un escrito o los plazos que se tienen para emitir un recurso de inconformidad, de acuerdo con el artículo 80 de la Ley de Amparo, el cual establece cuáles son los recursos para el juicio de amparo, los cuales son la revisión, queja, reclamación, y tratándose de las sentencias o de casos de sentencias, se procederá al recurso de inconformidad y es cuando se mete el amparo, ya sea indirecto o directo. Ahora bien, debido al corto tiempo que tenemos para explicar este proceso, pues estaré mencionando que los artículos del 1 al 10 de la ley reglamentaria, pues nos van mencionando este proceso y también sobre las notificaciones y cuáles son los plazos que se tienen para poder llevar a cabo estos recursos de inconformidad, ya sea por inconstitucionalidad o por una controversia constitucional. Bueno, pues por ejemplo, aquí el artículo 10 nos dice que tendrá el carácter de parte las controversias constitucionales como actor la entidad, poder u órgano que promueva la controversia. Como demandada o demandado la entidad, poder u órgano que hubiera emitido y promulgado la norma general, pronunciando el acto o incurrido en la misión que éste deba. Pero principalmente el proceso es que se tienen de 3 días hábiles después de la resolución, a veces dependiendo del caso se pueden dar hasta 15 días máximo para poder impugnar la resolución, y de ahí pues nos vamos a ir hacia los artículos ya mencionados de la ley reglamentaria para ir viendo el proceso conforme vayan resolviendo los jueces magistrados de la Corte, de la Suprema Corte de la Nación. ¿Ok? Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando estamos hablando de inconstitucionalidad? Bueno, cuando hay alguna controversia o alguna norma que está de alguna manera violando los derechos, sobre todo derechos humanos de el quejoso o la quejosa. Eso sería una inconstitucionalidad. Y una controversia constitucional, pues sería una norma o una ley menor a la Constitución por la cual se está juzgando o por la cual se está cometiendo la violación.
En este caso, pues sería una ley o una norma que estaría en controversia con la propia norma suprema que es la Constitución. Y es ahí cuando el quejoso decide o procede hacia un recurso de los que ya vimos anteriormente para los amparos, cuáles son los recursos de inconformidad, de revisión, etcétera. Y la inconstitucionalidad es cuando se están violando los derechos humanos de la persona o del quejoso y eso nos está dando inconstitucionalidad, es inconstitucional.